La Barranca del Diablo, por Omar Serrano García. A mi abuelo, Jesús García. Yo nunca he creído en fantasmas. Sin embargo, como hombre de campo, criado desde chico en el pequeño pueblo de Calpulalpan, las historias y leyendas de aparecidos eran lugar común durante aquellas ocasiones, cuando nos caía la noche sacando el aguamiel. Mi padre era el capitán de la hacienda de San Bartolo, famosa por la calidad de su pulque y aguamiel. Como yo era el mayor de sus hijos, desde los 6 años ya me hacía acompañarlo desde temprano, a las 5 de la mañana, para carrear a la parda, nuestra burrita, hasta las tierras donde estaban sembrados los magueyes. Cuando llegábamos, yo cuidaba la parda mientras mi padre, Ricardo García, vigilaba que los tlachiqueros rasparan bien los magueyes y no se tomaran mucho de la cosecha de aquel día. Cuando fui creciendo, empecé a alejarme del campo. Me interesó más buscar un empleo mejor pagado y donde no anduviera uno tan mugroso ni cansado. A los 12 años, y después de haber sido bolero, aprendiz de panadero y carnicero, al fin conseguí empleo en el ferrocarril. Por aquellos años, hablo de 1930, el tren era de carga y pasajeros. La pequeña estación, cuyas ruinas aún permanecían en pie, estaba a las afueras del pueblo, pero lo verdaderamente intrigante estaba a unos kilómetros antes de llegar a ella, viniendo del rumbo de Mazapa. Los trenes que hacían escala en el pueblo debían atravesar una barranca de unos 300 metros de ancho y poco menos de 1 kilómetro de profundidad. Era conocida como la Barranca del Diablo, porque muchos maquinistas afirmaban que ahí se aparecía en sus diversas formas Satanás. Algunos aseguraban que, poco antes de cruzar, era posible ver a un hombre, elegantemente vestido, con un traje, sombrero de copa y bastón, parado en medio de la vía que atravesaba la barranca, con completa calma, como si esperara el impacto del tren. De hecho, ignoraba los pitidos de la máquina. Los conductores, al verse impedidos para frenar, puesto que el tren descarrilaría, debían pasarle por encima. Lo asombroso era que, una vez que todos los vagones habían pasado el barranco, aquel individuo seguía ahí como si el tren lo hubiese atravesado. Otros maquinistas, por su parte, afirmaban que veían a un niño o un anciano en el fondo del barranco, especialmente en temporada de lluvias, que se estaba bañando, con la mirada y una mano invitaba a quien pasara cerca del lugar para que lo ayudara. «Nunca debes bajar, muchacho», me dijo Hilario Gálvez, el viejo maquinista que me enseñó todo del oficio, porque es el demonio tratando de capturar almas. Incluso, es muy popular la creencia de gritarles a los niños pequeños, cuando se pasa con ellos cerca de cualquier barranco, como llamándoles por su nombre: «Jesús, no te quedes, vente Jesús», hasta que uno está lo suficientemente lejos. Como dije, yo no creo en fantasmas ni aparecidos. No obstante, no puedo negar que toda esa clase de leyendas me parecían fascinantes. Bueno, para mí eran leyendas hasta ese día. Luego de 5 años de ser auxiliar del conductor, cuando ya contaba con más de 20 años, al fin pude ser maquinista. Recuerdo muy bien que mi primera máquina era la número 267. Tendría que llevar más de 15 carros, la mitad de carga y la otra mitad de pasajeros. Salí a las 2:37 de la tarde desde Veracruz con rumbo a San Martín Texmelucan. De ahí me encaminaría por Mazapa hacia Calpulalpan y ya luego por Texcoco hasta San Lázaro en la gran Ciudad de México. Como era primavera, los campos de aquellas regiones despobladas estaban tan verdes como pocas ocasiones los he vuelto a ver. El tramo de Veracruz a Puebla, con su exuberante vegetación, sus increíbles subidas y la fauna tan impresionante que volvía no solo un distractor, sino un atractivo para todos los turistas. Naturalmente, desde la cabina del conductor, yo podía decirme privilegiado al vislumbrar, antes que todos, aquel camino cuya vía férrea era la única que dejaba constancia de la huella humana. Todo lo demás era natural. Finalmente, luego de la escala en Puebla, enfilamos hacia mi tierra natal. Era la primera vez que yo conducía hacia Calpulalpan. Quizá por la emoción de mi primera vez, como maquinista, había olvidado por completo a la Barranca del Diablo. Serían como las 7 de la noche. Recuerdo que el crepúsculo ya estaba por cubrir por completo el cielo, cuando a unos 2 kilómetros de aquel barranco se veía algo. Ahí estaba. Conforme avanzaba el tren, pude verlo. Un hombre de unos 45 años, de bigote engomado, con su traje y sombrero. Un catrín, como le decíamos. No podía ser. Comencé a pitar, a advertirle. Pensé que se trataba de un bromista, pero estaba equivocado.
Una vez que entré al puente de hierro, el chiflido del ferrocarril comenzaba a dejarme sordo. El hombre ya no tenía dónde ir. Seguía ahí, como si nada. Al momento del impacto, solo atiné a cerrar los ojos y agacharme. Sin embargo, nunca se oyó ningún golpe. Al final, cuando el tren pasó por completo el puente, ahí seguía el hombre. Me miraba con una sonrisa endemoniada y con ojos de locura. Nunca se lo dije a nadie, porque yo no creía en fantasmas. Pero desde aquel entonces, siempre que paso con mi pequeña hija cerca de una barranca, no dejo de gritarle: Virginia, Virginia, vente, no te quedes.